Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 1 vamos a ver, el tema de hoy es los dos testigos. Y esta va a ser la primera parte de una serie de dos estudios acerca de los dos testigos. Y yo quisiera llevarte un poco, hay una serie que me gustó mucho que vi, se llamaba La Ley de los Audaces, por ahí si alguien la vio, y me gustaba mucho cómo ellos preparaban a los que iban a fungir como testigos en sus juicios. Es una serie acerca de juicios en Estados Unidos, y estos juicios me parecía muy interesante que ellos cuidaban muy bien qué era lo que ellos iban a decir y que no lo dijeran de una manera equivocada. En algunos casos, pues obviamente había cierto truco, ¿no?, en la manera en lo que decían, pero nosotros sabemos que cuando un testigo, para que sea más natural su declaración, él tiene que estar diciendo que la verdad. Y eso es algo que nosotros vamos a ver acerca de estos testigos. Estos testigos estaban enfocados únicamente en decir la verdad. Y quiero llevarte a que esto es importante porque vamos a ser medidos, vamos a ser seleccionados y vamos a tener que enfrentar a la verdad nosotros mismos. Pero también no nada más para que nosotros seamos medidos como una medida exclusiva, sino para que seamos llevados al arrepentimiento y para que podamos también compartir la verdad con otros. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a hacer una breve oración para entrar en la palabra de Dios. Señor, ayúdanos hoy. Ayúdanos, Señor, que podamos ver tu palabra, tu amor, tu misericordia, Señor, llevándonos a ese propósito que no es de muerte, sino más bien es de redención. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, Juan está recibiendo aquí una caña y es semejante a una vara de medir. Ahora, en el Antiguo Testamento, la vara de medir tenía dos usos principales. Uno era medir, ¿no?, para poder conocer dimensiones, pero la otra también era la corrección, y era justamente la vara como ese instrumento de disciplina. Y entonces aquí Juan le dicen: toma la vara, levántate y mide. Y se le pide medir tres cosas. Le dice: mide el templo de Dios, que es el lugar santo, que es la presencia de Dios. Le dice: mide el altar, que el altar, estamos hablando del lugar del sacrificio, de la expiación. Y también dice: los que adoran en él. Y esto es las personas, los verdaderos adoradores. ¿Qué significa esta medición? Medir no nada más es decir, mide 3 metros, 3 por 4 y 3 de altura. No nada más es medir por medir. La medición está enfocada en reclamar la propiedad. Medir está inclinado hacia la protección, hacia la preservación de aquello que se mide. Algunas veces en el Antiguo Testamento esta pertenencia, protección o preservación
es mencionada. Por ejemplo, en Habacuc, el profeta dice que se levantó y midió la tierra, en Habacuc 3:6. Y la idea es que el Señor es dueño de la tierra y que puede hacer con la tierra lo que Él quiera. Así que cuando se mide este templo, entonces quiere decir que Dios está conociendo cada parte de este templo y de lo que está en él. Está diciendo de alguna manera, todo lo que habita y todo lo que está en este lugar es mío y yo estoy a cargo. Esto es uno de los temas más importantes que nosotros vemos en el Apocalipsis. Y lo hemos estado mencionando a lo largo de todos estos capítulos. Dios está a cargo. ¿Qué mensaje tan grande tenemos nosotros de esperanza? En medio de la tribulación, Dios está a cargo. En medio de tu angustia, en medio de tu ansiedad, Dios está a cargo. En medio de tus miedos, Dios está a cargo. Ahora, acompáñame por favor a Ezequiel, porque a partir del capítulo 40 y hasta el capítulo 43, vemos que el profeta mide el templo precisamente a detalle. ¿Sí? Ahora, acompáñame por favor ahí en Ezequiel capítulo 43. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. O sea, fíjate cómo está diciendo aquí que la gloria de Dios llenaba el templo. Él está midiendo el templo. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Entró en la casa. Entonces, ¿cuál es el propósito de medir el templo? Que la gloria de Dios llene y entre en la casa. Dice el versículo 5. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi, ¿qué dice que vio? Que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, el propósito de medir el templo, el propósito de ver de tomar esa posesión del lugar, es poder llenar con la gloria de Dios. Ahora, brinca un poquito al versículo 10, por favor. ¿Qué dice? Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel, esta casa, que se avergüencen de sus pecados y que miran el diseño de ella, y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, en todo su contorno será santísimo. Esta es la ley de la casa. Ahora, ¿te das cuenta que el propósito de medir la ley es de medir el templo? Es conocer la ley o conocer la palabra de Dios. Es estar pendiente de qué es lo que Dios quiere para que yo lo lleve por obra. Y una vez que yo llevo por obra la palabra, una vez que yo obedezco lo que la palabra de Dios dice, entonces, ¿qué pasa? La casa es llena ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora, yo no sé si tú quieres tu casa que sea llena de la gloria de Dios. Yo no sé si tú quieres que tu familia sea llena de la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios en mis hijos. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi esposa. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi familia. Yo quiero ver la gloria de Dios en mis negocios. Yo quiero ver la gloria de Dios.
en todo lo que yo hago, y que toda mi casa, hasta el rincón más así, más pequeñito, ese que no se alcanza a veces ni a medir porque lo tomas por chiquito y lo menosprecias un poquito, pero yo quiero que la gloria de Dios llegue hasta el rincón más chiquito de mi casa. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Y si Jesús llena todo, entonces todo está bien. Porque si Jesús llena todo, entonces hay restauración, hay paz. Ahora, la medición no solamente es para juicio, la medición es para restauración. Ahora, Juan aquí nos está hablando acerca de un templo y parece ser un templo terrenal, literal, y vamos a ver que algunos profetas como Daniel o Jesús mismo y Pablo hablaron acerca de esto. Daniel dijo que el anticristo iba a romper su pacto con los judíos y que iba a cesar los sacrificios. El pueblo judío está esperando que el templo sea restaurado completamente y que sean restaurados los sacrificios y así va a aparecer. Jesús está hablando acerca también de la abominación en el lugar santo en Mateo 24 y vemos cómo está señalando de que el templo va a ser ese lugar. Y Pablo afirma que el anticristo se sentaría en el templo como si fuera Dios en 2 de Tesalonicenses 2. Pero vamos a ver qué estamos hablando aquí, de qué templo estamos hablando. Pablo nos dice en 1 Corintios 6:19, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos medidos por esa vara que quiere medir, que quiere proteger, que quiere guardar, que quiere asegurarse de que somos de Él. Porque va a llegar el momento en el que va a ser evidenciado quién es ese templo de Dios. Es decir, tú puedes venir a la iglesia y puedes decir que eres cristiano, pero en la práctica no eres cristiano. A la hora de tomar decisiones, tú no eres cristiano. A la hora de enfrentarte al pecado, tú no eres cristiano. Y eso que vienes a la iglesia. O a lo mejor tú vienes a la iglesia y eres de aquellos que consultan a Dios para tomar una decisión. O eres de aquellos que buscan en su palabra y buscan tener una relación con Dios. Desde el principio buscan cuál es la voluntad de Dios y ser llenos de la gloria de Dios para todos sus asuntos. Va a llegar el momento donde todo lo genuino va a ser evidenciado y donde todo lo que es falso también va a ser evidente. Fíjate que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Te das cuenta cómo el patio exterior, ese no se mide y queda fuera? En la estructura del tabernáculo había un patio específico, había un lugar específico para la gloria de Dios, que era el lugar santo y el lugar santísimo y el lugar de los holocaustos. Pero había un patio exterior que era donde los gentiles podían estar. El lugar interior, solamente los sacerdotes. Pero el patio exterior era todos aquellos que eran gentiles y que no eran judíos. Y aquí le dice, considera eso para los gentiles. Ahora nosotros, en términos estrictos, somos el Israel espiritual de Dios. Dios dice la palabra que nos ha hecho sacerdotes de su presencia. Pero dice, aquellos que están en el patio exterior van a hollar la ciudad santa 42 meses. Hollar, ¿qué es hollar? No solamente es pisar, es pisotear con desprecio. Es tratar como basura. Es una opresión violenta y humillante.
Y eso es lo que el pueblo que no conoce a Dios, eso es lo que el mundo hace con la ciudad santa, con lo que es santo, con lo que es consagrado para Dios. El mundo desprecia lo que es santo. El mundo desecha lo que es sagrado. El mundo celebra todo aquello que exalta a sí mismo. Este pisotear por los gentiles va a ocurrir, está ocurriendo y lo estamos viendo en el mundo actual. Pero también va a ocurrir en ese momento final, en este periodo de los 7 años finales. El anticristo va a derramar su furia contra Israel y los gentiles van a pisotear, van a hollar la ciudad santa. Pero el propósito no es que sea pisoteado nada más. Es como diríamos en español, como una purga. Dios va a permitir que haya opresión para que de eso también salga lo escogido. Dios va a permitir en este mundo actual que haya persecución, que haya rechazo, que haya esta furia contra la gente de Dios, para que así salga lo escogido de Dios. No sé si tú estás listo para ser oprimido. ¿Alguien se anota? Nadie dice. Y es que no está fácil, ¿verdad? No está fácil que entonces por ser cristiano tú seas oprimido. No está fácil que por ser cristiano entonces tú digas, me van a rechazar. Es que por ser cristiano, por creer en lo santo, por ser santo, entonces yo me voy a dejar que me pase lo que me pase. No es sencillo. Pero el secreto aquí es, primero, recuerda, fuimos medidos para que la casa, el templo de Dios fuera lleno de su gloria. Ya fuimos llenos de su gloria. Dile a tu hermano, ya eres lleno de la gloria de Dios. Ahora díselo como si lo creyeras. Dios permite la opresión para que salga lo bueno, para que salga lo bello, para que salga lo escogido, para que salga la fe después de eso, después de la opresión, sale la fe. La medida de Dios para los suyos es doble, porque para uno, por un lado es protección, es preservación, es conocimiento. Dios sabe los que le adoran en espíritu y en verdad, Dios los conoce, pero para otros es como el patio que queda afuera, porque no hay protección, va a venir juicio, inclusive ese juicio va a mostrar la realidad de su condición y va a permitir que esos que están afuera se arrepientan. Así que la medida de estos dos testigos nos permite ver fe también. El segundo punto es, ¿cuáles son los cargos que se imputan en este juicio? Y antes de presentar los testigos, tenemos que entender por qué hay testigos, porque hay cargos en contra. Y el cargo que nosotros vemos es que bajo la influencia de Satanás, el mundo ha hecho 3 cosas. Lo primero, ha blasfemado contra Dios, ha negado su autoridad, ha negado su nombre, ha negado la gloria de Dios, ha despreciado la gloria de Dios. En Romanos capítulo 1 nos dice que la creación canta y dice, la creación habla acerca de Dios, y el hombre se ha ido más hacia la creación que hacia el Creador. El mundo ha blasfemado contra Dios. Lo segundo que ha hecho el cargo contra el mundo es que ha perseguido
al pueblo de Dios. Ha matado, ha encarcelado, ha silenciado a aquellos que testifican hacia Dios o que testifican por Dios. El mismo Jesús dice en Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que has matado a tus profetas y apedreas a los que son enviados a ti. El mundo ha perseguido al pueblo de Dios. Y lo último, el último cargo, que lo vamos a ver también en versículos posteriores, es que se ha deleitado en la destrucción de los siervos de Dios. No solo los persigue, sino que celebra cuando caen. Esto no es un juicio arbitrario. Si hay un cargo en contra que necesita ser juzgado. Y para esto se necesitan 2 testigos. Ahora, si seguimos en Apocalipsis, ya perdiste ahí Apocalipsis, regrésate. Apocalipsis 11, versículo 3. Dice: y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Y fíjate qué importante es esto. ¿Por qué 2 testigos? Según la ley mosaica, en Deuteronomio 19:15, dice que por la boca de 2 o 3 testigos se establecerá la evidencia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no condena sin pruebas. Y estos 2 testigos, al final de los tiempos, van a ser la evidencia final. Esto lo vemos desde hace muchos siglos. Vemos estas conductas del mundo que ha perseguido y ha blasfemado y se ha deleitado en la destrucción de los siervos de Dios. Pero en este momento del Apocalipsis van a ser la evidencia final de la culpabilidad del mundo. Después del testimonio de estos testigos, ya no va a haber más que juzgar, porque el juicio será justo e indiscutible. Nadie va a poder decir: es que no me advirtieron. La presencia de estos es también para redención. Y atención, dice: les daré mis 2 testigos. La palabra griega para testigo aquí es martus, que es de donde viene la palabra mártir. Así que en el contexto del Apocalipsis, es alguien que su testimonio le puede costar la vida. Dice el texto que van a profetizar durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. Y mientras el mundo está siendo hollado, ellos van a estar predicando. ¿No te parece esto maravilloso? Que mientras hay una opresión, va a haber quien va a estar diciéndoles: hay esperanza. Mientras el mundo va a estar experimentando persecución y dolor, va a haber alguien que va a estar diciéndoles: hay un camino, hay una manera, hay una escapatoria. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Porque a veces vemos que el juicio solamente es destrucción, pero lo que vemos aquí es que Dios quiere salvar. Dios quiere salvarnos en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la destrucción. Dios quiere producir arrepentimiento. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda y nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para caminar en la verdad, para poder caminar en la luz. Ahora, más adelante vamos a ver quiénes eran estos testigos, pero lo que nosotros tenemos que ver aquí es, más que la identidad, es el testimonio que estos testigos estaban dando, es para salvación.
Yo quiero preguntarte, si el testimonio que tú estás dando a aquellos que están en tribulación es para salvación. O a lo mejor solamente te estás acomodando para pasar desapercibido. Ahorita estamos estudiando Navegantes y veíamos en la mañana que necesitamos como alzar esa bandera de decir, yo soy cristiano y tengo un mensaje. Y traigo un mensaje. Y traigo una manera de decirte que eso que tú estás viviendo no es juicio solamente, sino es para que tú tengas salvación, para que tengas oportunidad de venir a la verdad. Esto siempre ha sido la naturaleza del testimonio cristiano. El que tengamos esa oportunidad o esa conciencia de que somos mártires porque hemos venido a Cristo. Que debemos de dar testimonio, dando testimonio con nuestra propia vida. Y diciéndoles, hay salvación a aquellos que lo necesitan. La iglesia primitiva estuvo dispuesta a morir una vez que Cristo había resucitado. ¿Tú sabes que Cristo resucitó? ¿Estás dispuesto a morir por esa verdad? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por eso? La iglesia primitiva no defendía una idea, ellos defendían una verdad que habían visto, que habían oído, que habían palpado con sus manos, porque ellos pudieron sentarse nuevamente a la mesa con Jesús una vez que Él resucitó. Ellos pudieron experimentar todo esto. Y estos dos testigos que estamos viendo en el capítulo 11, ellos están dispuestos a morir para hablar la verdad. Y nosotros debemos de estar dispuestos a morir para hablar la verdad. Para decirles que hay cargos en su contra, que hay cargos que quieren determinar su muerte. Pero también porque hay una verdad que necesita ser dicha. Porque hay una verdad que necesita ser explicada, porque hay una verdad que necesitan escuchar y que sus corazones también necesitan. ¿Sabes? Al enemigo no le molesta una religión cómoda, una religión superficial, una religión silenciosa. ¿Tú crees que al enemigo le preocupa una iglesia que se reúne cada semana? ¿Tú crees? Le preocupa una iglesia que se levante con esa vara y que mida. Le preocupa una iglesia que vaya y que le diga a la gente, vas a ser medido y vas a ser hallado falto. Vas a ser medido y te vas a dar cuenta que tú no entras dentro del templo. Vas a ser medido y vas a darte cuenta de que te vas a quedar en el patio de afuera. Y vas a ser oprimido, pisoteado con desprecio. No por Dios. El mismo mundo se encarga de eso. El enemigo no tiene problemas con ese testimonio que no sale de aquí, de tu círculo de amistades cristianas cómodas. El enemigo tiene problemas con el testimonio que es lleno de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de verdad, y que le dice al mundo que en efecto ellos necesitan salvación. Dios sigue levantando testigos. Y de aquí a que vengan estos dos testigos, Dios te está levantando como testigo para ir y decirle al mundo que hay cargos en su contra y que ellos necesitan escucharlo. Porque no se han enterado que su final es de muerte, pero que todavía tienen tiempo de arrepentirse.
Vamos con el tercer punto, que es precisamente estos testigos. La evidencia final de Dios a partir de estos testigos que estaban vestidos de cilicio. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 3. Daré a mis dos testigos. Estos testigos no surgen de la voluntad propia, sino vienen de parte de Dios. No es como que digan, yo sí quiero ser testigo. ¿Aquí alguien quiere ser testigo? No. Pero Dios te está dando a ti al mundo para que vayas y des testimonio. No te postulaste para el cargo, pero Dios te está mandando. Qué bendición que Dios te manda. Qué bendición que Dios es el que te dice, ve y hazlo. Qué bendición que no voy yo por mi propia fuerza, porque yo por mi propia fuerza me canso al bajar los escalones. Pues ahí ya acabé. El juicio ya está en marcha, el patio está siendo hollado, los gentiles pisotean la ciudad santa, pero Dios en su justicia, antes de presentar la evidencia, les está dando la oportunidad de escuchar el mensaje. Ahora dice que van a estar durante 3 años y medio, mientras el mundo está siendo pisoteado, mientras el mal parece triunfar, parece que la palabra de Dios sigue siendo predicada. ¿Qué significa esto? No es un mensaje light. Este testimonio no es de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ellos dicen que vienen vestidos ¿de qué? De cilicio. El cilicio era como una especie de saco, pero el saco de el que carga el café. Por aquí Mauricio sabe. Estos sacos que son como de yute, que pican, que incomodan. Y esta vestimenta era una vestimenta más bien fúnebre. Era una manera de decir, hay luto. Y ellos vienen diciendo esto. Para la humanidad hay luto. Este mensaje que ellos traen no es un mensaje de luces, pantallas LED. Bueno, sí queremos una pantalla LED, pero el mensaje que ellos traen no es de máquinas de humo o de un grupo de alabanza que toca muy chido. O sea, sí tocan chido, hermanos. No es de espectáculo, es un mensaje de luto. Y este es el mensaje que nosotros debemos entender. El mensaje que nosotros llevamos es una profecía de juicio, que vamos a ver que el mundo se incomoda. Al mundo no le gusta este mensaje. Al mundo no le gusta oír que sus vidas están en mal camino. Al mundo no le gusta oír que se aman a sí mismos demasiado. Ahora fíjate qué dice el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, no son solo 2 personas, sino que dice son 2 olivos y 2 candeleros. Y esto es que están llenos del Espíritu Santo y están llenos de la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, la lámpara no funciona sin el aceite del olivo. La lámpara no alumbra si no tiene olivo. ¿Qué nos está diciendo esto? La manera en la que los testigos operan no es con un poder humano. Su fuerza no viene de entrenamiento, no viene de inteligencia, no viene de carisma.
Viene de que el mismo Espíritu Santo los está ungiendo. La lámpara no funciona sin aceite. El testimonio no es efectivo sin el Espíritu Santo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder decirle al mundo, para decirle a tus amigos que hay un cargo en su contra. Porque si tú vas con tu propia fuerza, entonces se van a reír de ti y van a decir, bueno, como yo no creo en la Biblia, ¿has escuchado eso? Bueno, es que sí creo en Dios, pero no en el Dios que dice la Biblia. El testimonio más poderoso no es el que habla bonito, el que tiene elocuencia, es el que está lleno del Espíritu Santo. No vamos a convencer al mundo con argumentos. El mundo ya está convencido de todo lo contrario a Dios. Y lo único que aterroriza al mundo es la presencia de Dios. Lo único que va contra el mundo es la presencia de Dios. Ve con un homosexual y dile, Dios te ama. Ay, 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 ay. Necesitamos la presencia de Dios para poder llegar con el homosexual y decirle lo mismo, no porque yo le diga que Dios le ama, sino porque él está sintiendo el amor de Dios, el mismo amor que estamos diciéndole al ir con él y decirle, Dios te ama y quiere sacarte de tu pecado. Dios te ama y quiere cambiar el destino en el que estás caminando. Dios te ama. Y la única persona que puede transformar esas palabras en el amor que va a experimentar su corazón es el Espíritu Santo. Fíjate qué poder tienen estos. Versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora, esto suena violento y sí lo es. Pero no es violencia humana. Es la palabra de Dios actuando como un fuego consumidor. Jeremías 5:14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque vosotros habéis proferido esta palabra, he aquí yo hago que mis palabras en tu boca sean fuego. El fuego no sale de ellos por voluntad propia, sale de la boca, de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen, que sea palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que tiene poder para consumir. No necesitan espadas, no necesitan ejércitos. La única arma que necesitan es la verdad. Y la verdad, cuando es proclamada en el Espíritu, simplemente convence. Dice el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Cuántas veces has tenido miedo de hablar? ¿Cuántas veces has tenido miedo de decir la verdad por temor a la reacción? Por temor a lo que me van a decir. Y estos testigos nos están diciendo que la palabra de Dios no necesita defensa. Y yo muchas veces me he enfrentado a esto, en el que he tenido que decir, bueno, la palabra de Dios dice lo contrario a lo que tú estás diciendo. Bueno, es que la Biblia dice algo distinto completamente a aquello que tú estás creyendo. Y bueno, respeto mucho, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también dice cuál es el juicio para aquellos que creen contrario. No necesitamos prenderle fuego a nada. La pura palabra que salga de mi boca, mientras sea la verdad,
Si yo quiero que salga palabras, y puede salir muchas cosas, ¿verdad? Pero solamente la palabra de Dios es fuego. Ahora, estos testigos también tienen poder, dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, vamos a ver aquí con estas referencias que podemos entender que los dos testigos son, por un lado, Elías, que hizo cerrar el cielo, que no llueva; por el otro lado, Moisés, que hizo traer plagas y convirtió el agua en sangre. Pero nada más quiero llevarte a dos significados al respecto de esto. Uno es que Elías estuvo profetizando e hizo cerrar el cielo porque era un juicio contra la idolatría de Israel. Y Moisés también era un juicio contra la tierra de Egipto o la tierra de esclavitud. Estos dos personajes representan la ley y los profetas. Moisés dio la ley, Elías es considerado uno de los mayores profetas, y juntos el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, Cristo. Y es que Cristo es el que tiene poder. Cristo es el que les delegó la autoridad para ejercer ese juicio en su testimonio. No son solo predicadores. Tienen poder de Dios. Y ese poder no es para su gloria. Y todo aquel que esté usando el poder y se esté exaltando a sí mismo, entonces deséchalo, no lo escuches más. Porque no se trata de las señales, se trata del mensaje que ellos están dando. Todas las señales son para autenticar el mensaje. Porque cuando el mundo de repente ve las plagas, o ve que el cielo se cierra, entonces empiezan a creer. Pero nosotros debemos de ver que estos poderes son para que el mensaje pueda llegar al corazón de ellos. Con esto voy a terminar. Lo importante no es quién eres. Lo importante es lo que testificas. Lo importante es lo que tú estás haciendo. Si tú crees que tú no has avanzado en la vida cristiana, no has caminado en la vida cristiana, es porque no te sabes que tienes el poder de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tú tienes poder. Ahora, esto no es una prédica motivacional y de ya tengo el poder como He-Man. Pero tú tienes el poder del Espíritu Santo para hacer la obra del Espíritu Santo. No para hacer tu voluntad, sino para hacer lo que Dios quiere. Tú tienes el poder de Dios para poder caminar en buenas obras. Tienes el poder de Dios para poder ser aquello que Dios te mandó a hacer, que es poder decirle a aquellos que están en el patio y decirles: hay una verdad, hay un camino. Jesús es el camino y es la verdad.